Equipos de respuesta ante incidentes informáticos. Conceptos generales. Previo a la implementación de un SESIR o cuando ya uno se encuentra manejando un grupo de respuesta ante incidentes informáticos, es necesario entender algunos conceptos generales que permitirán posteriormente la implementación de planes, procedimientos o la comunicación con otros SESIRs. Entonces, algunos términos o conceptos generales de los grupos de respuesta a incidentes que consideramos necesarios son los siguientes. Incidente de seguridad. Bueno, cualquier evento que sea adverso, sea este real o sospechado, que afecten a la seguridad de los sistemas, aplicaciones o redes de computación, son considerados incidentes de seguridad. Algunos incidentes pueden ser intencionales. Tenemos un atacante que está haciendo un ataque de negación de servicio con el fin de generar no disponibilidad de un servicio, mientras otros pueden ser no intencionales, eh, por ejemplo, aquellos debidos a una configuración errónea. Por ejemplo, en un switch se configuró equivocadamente spanning tree. Esto provocó que se generara un lazo y se produjo que la red dejara de operar adecuadamente. Otro concepto importante es la información del negocio. La información de negocio es aquella que es esencial para el desarrollo de las actividades del negocio, la que nos permite cumplir con los objetivos de la organización, la que nos permite cumplir con la misión de la organización. Entonces, ¿cómo yo puedo identificar cuál es la información de mi negocio? Pues es aquella que requiera mucho esfuerzo, que requiera una gran inversión, que requiera mucho tiempo y recursos para poder generar esa información. Otro concepto importante es la clasificación de los datos. Los datos se deben clasificar conforme a un nivel de sensibilidad basado en los tres pilares de seguridad: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Entonces yo puedo clasificar los datos como información secreta, información altamente confidencial, información hospitalaria, información interna o documentos públicos. ¿Sí? Es un ejemplo de clasificación que podríamos realizar. Otro concepto es los signos de un incidente, o sea, cómo nosotros determinamos la existencia de un incidente. Bueno, podemos utilizar herramientas automáticas, por ejemplo, un correlacionador de eventos que genera una alerta al administrador de seguridad o al oficial de seguridad y alerte sobre un ataque de denegación de servicio. ¿Sí? Otro mecanismo sería una detección manual, la cual involucra la revisión de un número largo de registros o de logs. ¿Sí? Y adicionalmente requiere la experiencia para analizar la información relacionada, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo un firewall que me genera más de 10.000 logs por segundo, ¿sí? Entonces, complicado tratar de identificar un incidente. ¿Sí? O aparte, saco un log de una base de datos y si no conozco sobre la estructura de bases de datos, muy complicado igual poder identificar un incidente. Existen dos procesos de detección de incidentes, que son los precursores y la identificación. Bueno, los precursores permiten detectar posibles incidentes que pueden utilizar vulnerabilidades, mientras que la identificación ya permite detectar incidentes que están ocurriendo. ¿Sí? Algunas indicaciones de existencia de incidentes son, por ejemplo, registro de nuevos usuarios creados. O sea, el administrador de servidores no creó un usuario y nos está apareciendo un usuario Y creado, ¿sí? Entonces puede ser un incidente. Lentitud de la red, ¿sí? O estoy navegando a través del internet y la navegación es más lenta. Ok, podría ser un virus. Denegación de acceso a usuarios legítimos. Ok, tengo un usuario que intenta ingresar con sus credenciales y no puede ingresar a un sistema. Puede ser algo, algún incidente, hubo un troyano, se modificó las cuentas de usuario, ¿sí? O patrones inusuales de rendimiento del sistema o tráfico de la red. No, ok, tengo mi computadora, la cual quiero abrir un archivo de texto y se demora 15, 20 minutos y noto que el procesamiento está sobre el 80%. Puedo emplear categorías para ir
identificando cada incidente y eso me va a permitir posteriormente ir haciendo un manejo más adecuado de resolución de incidentes. Entonces, tres categorías que se definen son alto, mediano y bajo. Entonces, incidentes de categoría alta son aquellos que tienen implicaciones legales. Ok, por ejemplo, se robaron eh, una transferencia bancaria y por lo tanto se está cometiendo un fraude, entonces hay implicaciones legales. A un incidente medio, acceso a datos personales, por ejemplo, se robaron el historial médico de un usuario X, por lo tanto tenemos un nivel medio, ¿no? Bueno, dependiendo del tipo de información personal, también podríamos tener implicaciones legales. Bajo podría ser la presencia de un virus. Ok, tengo un virus que hace que suba el procesamiento a 50%. Bueno, puedo considerarlo un nivel bajo. Entonces, ¿en base a qué criterios yo puedo definir en qué categoría pongo incidente? Bueno, hay que considerar dos cosas: los efectos técnicos y pues también evaluar los efectos negativos de los recursos afectados y servicios de los usuarios. Por ejemplo, un efecto técnico. eh, Tengo un virus que tengo en un servidor de correo y no lo puedo borrar o eliminar fácilmente porque me afecta toda la data de la información que tengo en mi servidor de correo. Si es que quiero hacer ese proceso, porque la única manera de solucionarlo es modificando los registros. Entonces tengo un efecto técnico de impacto alto. Eh, Recursos afectados. Tengo un virus que me afecta el sistema de correo, me genera indisponibilidad de acceso a los servicios del sistema de correo y por lo tanto tengo una afectación grande a la organización porque no pueden comunicarse. Por lo tanto sería un incidente de categoría media o inclusive alta. Otro concepto es el manejo de incidentes, que se refiere a los procedimientos y políticas utilizadas para preparar, detectar y resolver los incidentes de seguridad. Entonces, es importante en el manejo de incidentes estimar todos los costes relacionados con la resolución de incidentes, tanto tangibles e intangibles. ¿Sí? Ok, por ejemplo, tengo una cuenta en Facebook a la cual un atacante la modificó. Ok, puedo tener efectos psicológicos en la persona que era propietaria de esa cuenta de Facebook. ¿Sí? Priorización de incidentes. Este concepto lo que busca es definir cuál va a ser la prioridad de cómo nosotros vamos a manejar los incidentes, o sea, qué incidente yo resuelvo primero. ¿Sí? ¿Cómo voy identificando eso? Pues primero, cuántos sistemas afectados voy a tener y cómo puede estos eh, recursos afectados irse multiplicando, ir creciendo. ¿Sí? Entonces, en base a eso, yo hago una priorización de incidentes. En el ejemplo que poníamos antes, un virus. Ok, tengo un virus que lo único que hizo fue subir el procesamiento. Bueno, lo que lo podemos ir resolviendo quizás el día siguiente, pero si tengo un virus que está replicándose en todas las máquinas, incluso y está apareciendo en los servidores, ok, entonces tengo que ponerle mayor prioridad. Algo importante es el reporte de incidentes. Los incidentes deben reportarse de tal manera que permitan contar con asistencia técnica y establecer medidas de seguridad para reducir las pérdidas. Una práctica muy poco común es documentar o reportar los incidentes que suceden, muchas veces por conceptos de creer que vamos a quedar como que no configuramos bien un equipo o como que la solución de seguridad no está siendo tan efectiva. Pero lo importante de reportar incidentes es que podemos establecer controles mejorados o podemos eh, tener un know-how para cuando nos suceda un incidente similar, poder resolverlo en menor tiempo. Otro concepto es el tema de riesgo, que se define como la probabilidad de ocurrencia del incidente que afecta a los recursos y servicios de la organización. Entonces, es importante definir un inventario de riesgos que permita definir el orden de la implementación de los controles técnicos o no técnicos para mitigar el riesgo, ¿no? Entonces, se debe establecer un proceso en el cual yo incluya todo el tema de análisis, de evaluación, de tratamiento, de monitoreo, de revisión, de comunicación y de asesoría.
Entonces, una metodología para hacer un análisis de riesgo es primero hacer una caracterización del sistema, después identificar las amenazas, después identificar vulnerabilidades, después analizar el impacto de determinación de riesgo, después de realizar recomendaciones de controles y por último, pues, documentar. ¿Qué es la caracterización del sistema? Es una colección de toda la información como software, aplicaciones y datos de los usuarios. Es decir, tener un inventario de todos los sistemas de información que tiene la organización. Eh, la caracterización debe definir circunstancias bajo las cuales los sistemas operan para cumplir requerimientos funcionales y cumplen con las políticas y procedimientos de seguridad. Otro paso sería la identificación de amenazas, o sea, reconocer cuáles son las fuentes de amenazas que son aplicables a los sistemas de información y pueden ocasionar daño potencial. Entonces, tenemos diferentes tipos de amenazas. Existen las amenazas humanas, si estas son más difíciles de predecir debido a la naturaleza mismo del ser humano, ¿sí? Y bueno, podemos tener, por ejemplo, abuso de usuarios, robo, malas configuraciones del sistema, vandalismo, espionaje. Entonces, son tipos de amenazas humanas. Y amenazas técnicas, pues, debidos a códigos maliciosos, ataques de negación de servicio o modificación de bases de datos. El siguiente paso, pues, identificar las vulnerabilidades. Entonces, hay que hacer un análisis de los controles implementados técnicos y no técnicos, determinar la probabilidad de la eficiencia de una vulnerabilidad y puedo definir pues las amenazas basados en un criterio de vulnerabilidades en tres categorías: alta, mediana y baja. ¿Sí? Entonces, alta, que una fuente de amenazas es altamente motivada y suficientemente capaz de pasar los controles. Mediano, que la fuente de amenaza sea motivada, pero los controles pueden evitar el éxito de la vulnerabilidad. Y bajos, que la fuente de amenaza es impedida por los controles de seguridad. Otro paso importante del análisis de impacto: es necesario obtener información tal como la misión del sistema basada en una evaluación cualitativa y cuantitativa. ¿Sí? Entonces es crucial evaluar el riesgo de tener una ocurrencia de un incidente con un impacto tangible o intangible de los recursos de la organización. La evaluación cuantitativa es necesario expresar de manera numérica el efecto de un evento adverso. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de esto? Que no siempre podemos tener toda la información adecuada para realizar cálculos matemáticos, mientras que la evaluación cualitativa está más relacionado a características de la organización frente a un evento adverso, ¿no? Por ejemplo, pérdida de imagen corporativa, ¿sí? Ok, entonces, ¿cuál es mejor? ¿Cuál deberíamos utilizar? En realidad, pues la recomendación es utilizar las dos, ¿no? Entonces, generalmente es importante hacer una evaluación cualitativa, o sea, definir cómo nos podría pegar una amenaza, y una vez establecido eso, podemos hacer una evaluación cuantitativa, decir, ok, ¿cuánto nos va a afectar? ¿No? Entonces, por ejemplo, tengo un virus, me va a afectar a la imagen corporativa, ¿cuánto me cuesta como empresa esa pérdida de imagen corporativa? Recomendaciones de controles. Bueno, la mitigación de riesgos de proceso mediante el cual minimizamos el efecto adverso. Y bueno, algunas estrategias es la aceptación del riesgo. Ok, digo, sé que existe un riesgo, sé que existe un virus, pero bueno, no voy a comprar una solución de antivirus porque me parece que es demasiado caro para las funciones de mi organización. Acepto el riesgo. Planeación del riesgo, digo, no, bueno, hay un virus, me pueden afectar a mis máquinas, necesito comprar una solución de antivirus. Y planeo cómo establecer la compra de esa solución y cómo implementarla en la organización. Otra estrategia de investigación y conocimiento. Ok, sé que hay un virus que puede afectar a tal vulnerabilidad, investigo cómo puedo resolver esa vulnerabilidad existente. Y la transferencia de riesgo, digo, bueno, ok, contrato a un tercero para que me ayude a monitorear mis sistemas de información
frente a posibles problemas relacionados con el virus. ¿Sí? Por lo tanto, es importante hacer un análisis de costo-beneficio, ¿no? Entonces, si es que mi empresa es pequeña, tengo 5 máquinas, tengo un virus, posiblemente comprar una solución de antivirus con demasiadas funcionalidades sea demasiado costoso, o irme por una solución de NAC, ¿sí? También se volvería demasiado costoso para la organización. Sí, pero en cambio, si soy una empresa grande, si conozco que un virus me puede afectar todos mis temas de base de datos, si se daña mi base de datos me va a costar $20,000, mientras que la solución de antivirus me cuesta 15,000, bueno, entonces un análisis de costo-beneficio implica que sería más conveniente comprar la solución de antivirus. Ok, listo, esto pues es algunos de los conceptos generales para cuando nosotros estamos estableciendo un CSIR o estamos dentro de los procesos ya de manejo o de operación de un CSIR.